Hola, buena tarde, buen día. Nuestro grupo está conformado por Natalia Castillo, Julieta Zamora, Laura Alejandro Pacheco y quien les habla, María Paula Sosa. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre lo que es la sensopercepción y la imaginación. Bueno, vemos que la sensopercepción es un proceso que realizan los órganos sensoriales y el sistema nervioso central, que consiste en la captación de un estímulo que va a ser interpretado por el cerebro. Bueno, acá vemos unas fases de captación que es la detección, la transmisión y el procesamiento. La detección es cuando captan los órganos sensoriales, ya luego estos mismos órganos pasan a lo que es la transmisión, que es el proceso de transformar ese estímulo y lo mandan al cerebro como un impulso. Luego sigue lo que es el procesamiento, cuando el impulso llega al cerebro y lo interpreta. Bueno, también vemos unos componentes y unas diferencias. Vamos a ver los componentes de la sensación y la percepción y las diferencias del mismo. Entonces, componentes en cuanto a la sensación es la captación de los estímulos y la percepción es la interpretación y codificador conscientemente. Las diferencias en cuanto a la sensación se refiere al que hacemos de nuestros sentidos y la percepción, las cuales nuestros sentidos captan. Bueno, por otro lado vemos lo que es la clasificación de los receptores sensoriales. La clasificación de los receptores sensoriales se puede clasificar según la forma en la que operan o por la localización de los estímulos. Forma de operar. Son 4. Mecanorreceptores se estimulan por una acción mecánica como el tacto, presión o equilibrio. Quimioreceptores se generan por una reacción química con alguna sustancia orgánica como es el gusto y el olfato. Termorreceptores se dan más que nada con los cambios de temperatura, el frío o el calor. Y los fotorreceptores, detecta los cambios de energía electromagnética, es decir, la luz sobre la retina del ojo. La localización de los estímulos se dividen en 3. Esteroceptores, órganos de la vista, el gusto o el olfato. Interoceptores informan a los factores internos como la temperatura corporal. Y propioceptores dan a conocer la ubicación de las extremidades y la cabeza, así también como los movimientos. Bueno, por otro lado vemos lo que es el concepto de imaginación, que es el proceso de crear en la mente objetos o eventos sin emplear datos sensoriales. Nos permite crear hipótesis y teorías acerca del mundo que nos rodea. Es importante este avance tanto para la ciencia y la técnica, y también es el sustento del arte y la creatividad. Bueno, la clasificación de los trastornos perceptivos y la imaginación. Estos trastornos se pueden clasificar en 2 grupos, las distorsiones perceptivas y los engaños perceptivos. En las distorsiones perceptivas solamente son posibles mediante el concurso de los órganos de los sentidos, se les llama sensoriales. Se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros se percibe de un modo totalmente distinto a como se espera y se da las características formales del propio estímulo. Y están los engaños perceptivos, que son los estímulos en un solo puesto. En las distorsiones perceptivos, los estímulos son un punto de partida necesario, y también lo común a los engaños y distorsiones es el hecho de que la persona tiene experiencia perceptiva. Bueno, por otro lado, tenemos un caso que les vamos a mostrar a continuación, o les vamos más bien a leer. Y bueno, es un joven soltero de 25 años y el motivo de la consulta son las reacciones violentas y el pensamiento suicida. Bueno, el paciente fue persuadido por su hermano para que busque ayuda en un hospital psiquiátrico porque tiene reacciones violentas y pensamientos suicidas. 5 semanas antes había atacado a su madre sin advertencia y pegándole salvajemente, hasta que su hermano fue en su ayuda. Durante las semanas siguientes tuvo una cantidad de explosiones agresivas y varias veces amenazó con quitarse la vida. Explicó el ataque a su madre diciendo que ella había tratado de perjudicarle y que había recibido instrucciones de una fuerza extraterrestre para pegarle. Después del ataque se encerró en sí mismo.
absorbido por sus propios pensamientos y a menudo hablaba solo aun cuando otras personas estuvieran a su alrededor. A veces su familia tenía la impresión que escuchaban voces que otras personas no podían oír. Le dijo a su hermano mayor que tenía miedo de atacar a alguien o de matarse, temía perder el control de sus propios actos. Sus antecedentes. El paciente creció en zona rural del país, era el segundo de 10 hijos, su padre tenía tierras pero era adicto al opio y trabajaba muy poco. La madre trabajaba en la granja sembrando cereales y criando algunos animales con la ayuda de sus hijos más chicos. El paciente dejó la escuela en el 9º grado para seguir estudiando música. Se fue de su casa y pasó los últimos años de su adolescencia en la casa de un músico, un viejo amigo de su padre quien le enseñó a tocar la guitarra. Aprendió a tocar bastante bien y se convirtió en un apasionado por la música. Tocó la guitarra en varios conciertos, pero nunca pudo conseguir un trabajo fijo o ganar suficiente dinero como para mantenerse. Su hermano mayor, un maestro, lo ayudaba financieramente. Eventualmente, a los 23 años, el paciente se mudó con él. Se llevaba razonablemente bien siempre y cuando su hermano no interfiriera contra la voluntad de él, que era de estar solo. Antes de enfermarse había sido bastante ambicioso con respecto a su actividad. Quería convertirse en un gran músico. Solía sentarse durante horas solo en su habitación para tocar la guitarra. Sin embargo, no le gustaba tocar en presencia de otras personas y se mostraba indiferente a las alabanzas o a las críticas. Su interés por la música era abrumador y tenía poco contacto social. No se le veía interesado en tener novia ni tenía amigos íntimos de su mismo sexo. En datos actuales. El paciente, joven, bien parecido y estaba vestido apropiadamente. Al ser examinado estaba tenso, hablaba rápido y en forma excitada. Tenía tendencia a agitar la mano sin razón aparente. Su conversación estaba interrumpida por interpolaciones y de vez en cuando se volvía incoherente e incomprensible. Se sonreía superficial e inapropiadamente. En la expresión de sus afectos era cerrado y se enojaba al hablar de su madre. Decía que ella lo hubiera querido muerto. Expresaba temor porque un poder extraterrestre llevaría a su mente a otro planeta. Explicaba que este poder controlaba sus pensamientos y le daba órdenes para lastimar a otras personas. Aparentemente, el poder extraterrestre hablaba sobre la situación de Ibrahim. Le decía que su madre lo quería ver muerto y le había dado instrucciones para matarlo los últimos días antes de la internación. Ibrahim consideró la idea de matarse para impedir que el poder extraño tomara total control de él. En discusión, vemos que el paciente tiene un conjunto de síntomas característicos que corresponden al diagnóstico de esquizofrenia. Pero entonces también vemos la personalidad del paciente muestra un modelo esquizoide. Pocas actividades le dan placer, se muestra indiferente tanto a los halagos como a las críticas, tiene poco interés por las experiencias sexuales, constantemente elige actividades solitarias y no tiene amigos cercanos. Estas características apuntan a un diagnóstico de trastorno esquizoide de la personalidad, pero los criterios generales para una perturbación de la personalidad también pueden cumplirse. Un patrón constante de comportamiento desadaptativo, presente desde la adolescencia, notable a lo largo de una serie de situaciones sociales y personales, y que causan malestar personal o deterioro significativo en el rendimiento social, y que no pueden ser explicados como manifestación o consecuencia de otros trastornos mentales. Parece haber evidencia suficiente para suponer que estos criterios están presentes también en este caso. Entonces, este fue nuestro caso, lo que queríamos presentarles, lo que queríamos exponerle a cada uno de ustedes. Esperamos que les haya parecido muy bien, que les haya gustado y muchas gracias por su atención.